En las grandes casas de Buenos Aires del 1890, los secretos se guardaban como joyas, pero algunos brillaban tanto que era imposible ocultarlos. Esta es la historia de una mujer que eligió el honor por encima del orgullo, de un hombre que descubrió que la cobardía tiene precio, y de un niño que se convirtió en la llave que abriría todas las puertas cerradas del pasado. Una historia donde el amor verdadero no siempre llega con quien esperamos, sino con quien nos atreve a ser mejores. Si te encantan las historias que tocan el alma, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Comenzamos. Buenos Aires, 1890. El salón de la familia Herrera brillaba como una joya en el corazón de Buenos Aires. Era el mes de abril de 1890, y los candelabros de cristal reflejaban las sedas francesas de las damas más distinguidas de la ciudad. Entre todas ellas, Emilia Herrera destacaba como una rosa entre margaritas. A los 23 años, era la perfecta heredera de una fortuna construida sobre tierras y exportaciones. Su padre, don Ricardo Herrera, había forjado un imperio que se extendía desde las pampas hasta los puertos, y esa noche todo parecía encajar a la perfección. «Emilia, querida», murmuró su madre, doña Isabel, ajustando discretamente los pliegues del vestido azul cobalto de su hija. «Don Alejandro está esperando en la biblioteca. Es hora de que hables con él sobre los preparativos de la boda». Los ojos verdes de Emilia brillaron con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Don Alejandro Mendoza y Vega era todo lo que una mujer de su posición podía desear. Apuesto, de buena familia, heredero de estancias prósperas. Su compromiso había sido anunciado 3 meses atrás y la boda estaba programada para junio. Pero cuando Emilia llegó a la biblioteca, encontró a Alejandro de pie frente a la ventana, con los hombros tensos y las manos apretadas a la espalda. Algo en su postura le erizó la piel. «Alejandro», susurró, cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué ocurre? ¿Te ves?» Él se volvió lentamente. Su rostro, habitualmente seguro y sonriente, lucía descompuesto. «Emilia, necesito decirte algo. Algo que cambiará todo». El corazón de ella comenzó a latir como un tambor de guerra. «¿De qué hablas? No puedo casarme contigo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Me marcho. Esta misma noche». El mundo de Emilia se tambaleó. «¿Marchar? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho mal?» «No has hecho nada mal», respondió él, incapaz de sostener su mirada. «Es solo que he descubierto que mi corazón pertenece a otra persona». Emilia se aferró al respaldo de una silla, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Otra? ¿Quién?» Alejandro tragó saliva con dificultad. «Valentina, tu mejor amiga. Nos hemos enamorado perdidamente, Emilia. No fue algo que planeáramos. Simplemente ocurrió». El nombre de Valentina Morales atravesó el pecho de Emilia como una daga helada. Su amiga desde la infancia, la mujer que había sido su confidente, su hermana del corazón, la había traicionado de la manera más cruel posible. «¿Valentina?», susurró con la voz quebrada. «¿Mi Valentina? Ella también sufre por esto», murmuró Alejandro. «Pero el amor no puede ser negado, Emilia. Nos vamos juntos a Europa. Allí comenzaremos una nueva vida». Durante largos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj de péndulo. Emilia cerró los ojos, respiró profundamente y cuando los abrió, había algo diferente en ellos, una dureza que antes no existía. «Vete», dijo con una calma que helaba los huesos. «Vete ahora, antes de que grite tan fuerte que toda Buenos Aires se entere de lo que eres». Alejandro dio un paso hacia ella. «Emilia, por favor, trata de entender». «¡Fuera!». La palabra brotó como un rugido contenido durante años. «Sal de mi casa y no vuelvas jamás». Alejandro salió corriendo, dejando tras de sí el eco de sus pasos y el aroma de la traición. Emilia se quedó sola en la biblioteca, rodeada de libros que hablaban de honor, amor y lealtad, conceptos que acababan de convertirse en burlas crueles. Esa noche, mientras los invitados seguían bailando en el salón, Emilia permaneció en su habitación, mirando por la ventana hacia la calle donde una carroza esperaba. Vio a Alejandro subir y luego a Valentina, envuelta en una capa oscura, deslizarse como una sombra hacia el vehículo que los llevaría lejos de todo lo que habían destruido.
El escándalo estalló al día siguiente como una tormenta de verano. Las lenguas se desataron por toda la ciudad. La pobre Emilia Herrera, abandonada en el altar. ¡Qué humillación! Dicen que se había enterado de algo terrible. Emilia soportó cada susurro, cada mirada de lástima, cada sonrisa falsa de consolación. Su padre quería desafiar a duelo a Alejandro, pero él ya había desaparecido como humo en el viento. Su madre lloraba en silencio, temiendo por la reputación familiar. Pero Emilia se mantuvo en pie, porque aún no sabía que lo que había vivido no era más que el primer acto de una obra mucho más compleja. Una obra donde el dolor se convertiría en fortaleza y donde su verdadera historia apenas estaba comenzando. 6 semanas habían pasado desde la huida de Alejandro cuando llegó la carta que cambiaría todo para siempre. Era una mañana gris de junio, y Emilia tomaba té en el jardín de su casa, intentando encontrar paz entre las rosas que su madre cultivaba con tanto esmero. «Señorita Emilia», murmuró Carmela, la criada más antigua de la familia, acercándose con pasos nerviosos. «Ha llegado esto para usted. El mensajero dijo que era urgente». El sobre no tenía remitente, pero la caligrafía temblorosa le resultó vagamente familiar. Emilia lo abrió con manos que ya presentían una catástrofe. «Emilia, si tienes algo de compasión en tu corazón, ven a la calle Defensa número 412. Es una pensión. Pregunta por la habitación 7. Valentina está muriendo, y hay algo que debes saber sobre Alejandro. Ven sola, por favor. Una amiga». La carta estaba firmada por Esperanza Ruiz, una conocida de la infancia que trabajaba como comadrona en los barrios pobres de la ciudad. Emilia sintió que la sangre se le helaba en las venas. A pesar de todo lo ocurrido, no pudo ignorar esa súplica. 2 horas después, envuelta en una capa discreta, se dirigía hacia un sector de Buenos Aires que jamás había visitado. Las calles empedradas dieron paso a tierra y piedras sueltas. Las elegantes casas francesas se transformaron en construcciones modestas de adobe y chapa. La pensión era un edificio gris y decrépito que olía a humedad y desesperación. Esperanza la esperaba en el vestíbulo, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. «Gracias por venir», susurró, tomando las manos de Emilia. «Está en el 2º piso. Prepárate. Lo que vas a ver te va a quebrar el alma». Subieron por una escalera que crujía bajo sus pies. El pasillo era estrecho y maloliente. Esperanza se detuvo frente a la puerta número 7 y tocó suavemente. «Valentina, ha venido Emilia». La voz que respondió desde adentro era apenas un eco fantasmal de la Valentina que había conocido. «Que pase». Emilia abrió la puerta, y el mundo se detuvo. Valentina yacía en una cama estrecha y sucia, con el rostro macilento y los labios agrietados. Su cabello, que antes brillaba como el oro, ahora colgaba opaco y enredado. Pero lo que le cortó la respiración a Emilia no fue ver a su antigua amiga en ese estado, sino al pequeño bulto que se movía entre sus brazos. Un bebé, un recién nacido que no podía tener más de algunos días. «Emilia», murmuró Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «Perdóname por todo». ¿Qué es esto?», susurró Emilia, acercándose lentamente. «Mi hijo, nuestro hijo, de Alejandro y mío». Valentina tosió con fuerza, manchando de sangre el pañuelo que llevaba a los labios. «Nació hace 3 días, y Alejandro se marchó cuando supo que venía en camino». La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Emilia. «¿Se marchó?». Dijo que no estaba listo para ser padre, que había cometido un error terrible al huir conmigo. Valentina sollozó amargamente. «Tomó todo el dinero que habíamos llevado y desapareció una noche, como un ladrón. Me dejó aquí, sin nada, esperando a este bebé». Emilia se sentó pesadamente en la única silla de la habitación. «¿Por qué me llamas? ¿Por qué precisamente a mí?». «Porque…». Valentina extendió temblorosamente al bebé hacia ella. «Porque me estoy muriendo, Emilia. Esperanza dice que es la fiebre puerperal. No voy a sobrevivir a esta noche. Y este niño no tiene a nadie más en el mundo». El bebé abrió los ojos en ese momento, y Emilia vio en ellos algo que la desarmó completamente. No era solo su inocencia, era su indefensión absoluta.
Era un ser humano que no había elegido nacer de una traición, que no tenía culpa alguna de los errores de sus padres. «No puedo pedirte esto», continuó Valentina con voz quebrada. «Sé que te hice daño, sé que te traicioné de la peor manera, pero él es inocente. Si tú no lo tomas, terminará en un orfanato, o peor». Emilia extendió los brazos sin pensarlo. El bebé era tan pequeño, tan frágil, tan vulnerable. Cuando lo tuvo entre sus brazos, sintió algo que jamás había experimentado antes. Un amor instantáneo, feroz, protector. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz ronca. No le he puesto nombre. Quería que tú, si es que tú... Emilia miró al pequeño rostro arrugado y susurró. «Diego. Se llamará Diego». Era el nombre que siempre había soñado para su primer hijo, el hijo que pensó que tendría con Alejandro. Valentina sonrió por primera vez desde que había llegado Emilia. «Diego, es perfecto». «¿Por qué?», preguntó Emilia sin poder contener las lágrimas. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué destruiste todo lo que teníamos?». «Porque era joven y estúpida», murmuró Valentina. «Porque confundí la pasión con el amor. Porque pensé que si algo se sentía tan intenso, tenía que ser verdadero. Pero Alejandro nunca fue el hombre que creíamos. Es un cobarde, Emilia. Un cobarde que huye cuando las cosas se ponen difíciles». Esa noche, mientras Emilia velaba a Valentina, sosteniendo a Diego entre sus brazos, su antigua amiga murió en silencio. Sus últimas palabras fueron una disculpa que llegó demasiado tarde, pero que, de alguna manera, comenzó a sanar algo roto en el corazón de Emilia. Al amanecer, Emilia salió de esa pensión convertida en una mujer diferente. Ya no era la joven ingenua que había sido abandonada en el altar. Ahora era madre de un niño que llevaría el apellido Herrera con orgullo, y que nunca sabría que su verdadero padre había sido un cobarde que lo abandonó antes de nacer. La sociedad de Buenos Aires se escandalizó una vez más. ¿Emilia Herrera adoptando al hijo de su rival? ¿Será que ha perdido la razón? Pero a Emilia ya no le importaban los chismes. Tenía un propósito más grande que su dolor, y un amor más profundo que su orgullo herido. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. 5 años habían transformado la casa de los Herrera en un hogar lleno de risas infantiles. Diego había crecido como un niño sano y vivaz, con los ojos oscuros de su padre biológico, pero la sonrisa bondadosa que había aprendido de Emilia. Para él, ella no era su madre adoptiva, era simplemente mamá. Era una tarde dorada de otoño de 1895 cuando llegó la noticia que cambiaría todo nuevamente. Doctor Joaquín Montenegro, el médico de la familia y viejo amigo de don Ricardo, había venido a hacer una visita que no tenía nada que ver con la medicina. «Emilia», dijo, sentándose en el salón principal mientras Diego jugaba en el jardín bajo la supervisión de Carmela. «Hay algo que debo contarte. Algo sobre Alejandro Mendoza». El nombre que no se había pronunciado en esa casa durante 5 años cayó como una piedra en agua quieta. Emilia, que bordaba cerca de la ventana, detuvo sus manos sin levantar la vista. «¿Qué pasa con él, Joaquín? Ha regresado a Buenos Aires. Está en una situación muy precaria. Perdió todo en malas inversiones en Europa. Su familia lo ha repudiado». Joaquín hizo una pausa incómoda. «Y pregunta por Diego». Emilia alzó la cabeza bruscamente. «¿Pregunta por Diego? ¿Cómo se atreve? Al parecer, se enteró de que el niño vive contigo. Alguien le dijo que lo habías adoptado». Joaquín se inclinó hacia adelante. «Emilia, hay más. Ha estado preguntando sobre herencias, sobre derechos paternos. Creo que viene con intenciones de reclamar al niño». La sangre de Emilia se transformó en hielo. «Ese hombre no tiene ningún derecho. Abandonó a Diego antes de que naciera. Dejó que Valentina muriera sola y sin recursos. Legalmente», comenzó Joaquín con cuidado, «legalmente él es el padre, y si puede demostrar que ahora tiene medios para mantener al niño...». «No». La palabra brotó con tanta fuerza que Diego levantó la cabeza desde el jardín. Emilia se acercó a la ventana, observando a su hijo, al niño que había criado, alimentado, consolado en sus pesadillas, enseñado a caminar y a decir sus primeras palabras. Esa misma noche,
Como si el destino hubiera escuchado sus temores, Alejandro apareció en la puerta de la casa Herrera. Emilia lo recibió en el mismo salón donde él le había roto el corazón 5 años atrás. Pero ahora los roles habían cambiado dramáticamente. Alejandro lucía demacrado, con las ropas gastadas y la barba descuidada. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora reflejaban desesperación. «Emilia», murmuró, quitándose el sombrero con manos temblorosas. «Gracias por recibirme. ¿Qué quieres, Alejandro?» Su voz era fría como el acero. «¿Has venido a robar algo más de mi vida?» «He venido por mi hijo». Las palabras salieron directas, sin preámbulos. «Sé que lo tienes aquí. Sé que lo has estado criando como si fuera tuyo». «Diego es mío», replicó Emilia, poniéndose de pie. «Lo he sido desde la noche en que tú lo abandonaste, desde la noche en que dejaste morir a Valentina». Alejandro se desplomó en una silla. «No sabía que ella estaba tan enferma. Pensé que se recuperaría». «Mentiroso». La palabra cortó el aire como un látigo. «Huiste porque eres un cobarde, porque cuando las cosas se pusieron difíciles, mostraste tu verdadera naturaleza». «Tenía 25 años», gritó Alejandro, perdiendo la compostura. «Era joven, tenía miedo. La gente comete errores». «Los errores se corrigen, Alejandro. Los cobardes huyen». Emilia se acercó a él, y por primera vez en 5 años, él pudo ver la mujer en la que se había convertido. Más fuerte, más sabia, infinitamente más digna. «¿Dónde has estado todo este tiempo mientras Diego tenía fiebre? ¿Mientras aprendía a caminar? ¿Mientras preguntaba por qué otros niños tienen papá y él no?» «Puedo cambiar», susurró Alejandro. «Puedo ser el padre que él necesita». «No». Emilia se dirigió hacia la puerta. «Un padre no es el hombre que engendra un hijo. Es el hombre que lo cría, lo protege, le enseña lo que está bien y lo que está mal. Tú nunca fuiste su padre, solo fuiste un error que decidí corregir». En ese momento, se escucharon pasos pequeños en el pasillo. Diego apareció en la entrada del salón, frotándose los ojos con sueño. Llevaba su camisón de dormir y tenía el cabello revuelto. «Mamá», murmuró, corriendo hacia Emilia. No podía dormir. «¿Quién es este señor?» Emilia levantó a Diego en brazos, sintiendo cómo el niño se acurrucaba contra su pecho con total confianza. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas al ver por primera vez al hijo que había abandonado. «Es nadie importante, mi amor», susurró Emilia, besando la frente de Diego. «Ve con Carmela. Ella te dará un vaso de leche tibia». Después de que Diego se marchara, Alejandro se puso de pie temblorosamente. «Es hermoso. Se parece a su madre», cortó Emilia. «Se parece a Valentina». «Emilia, por favor. He perdido todo. Mi familia me ha dado la espalda. No tengo dinero, no tengo futuro. Pero si pudiera estar cerca de él, si pudiera ser parte de su vida». «¿Para qué? ¿Para enseñarle que está bien abandonar a las personas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Para que aprenda que las promesas se rompen cuando llega algo mejor?» Emilia abrió la puerta de par en par. «Vete, Alejandro, y no vuelvas. Diego tiene una familia que lo ama. No necesita la sombra de un cobarde oscureciendo su futuro». Alejandro salió sin decir palabra, pero Emilia sabía que esto no había terminado. Los hombres desesperados eran capaces de cualquier cosa, y Alejandro acababa de descubrir que tenía algo por lo que luchar. Esa noche, mientras Diego dormía pacíficamente en su cama, Emilia tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No permitiría que Alejandro destruyera la familia que había construido con tanto amor. Pero para proteger a Diego, tendría que estar dispuesta a enfrentar una batalla que podría costarle todo. La guerra había comenzado, y esta vez Emilia estaba dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias. La batalla legal comenzó una semana después, cuando Alejandro se presentó en los tribunales de Buenos Aires reclamando la custodia de Diego. Su abogado, un hombre sin escrúpulos llamado Esteban Cortés, había encontrado una estrategia despiadada: argumentar que una mujer soltera no podía proporcionar un hogar adecuado para un niño, especialmente cuando el padre biológico estaba dispuesto a asumir sus responsabilidades. Emilia se encontró en el despacho de don Aurelio Vázquez, el mejor abogado de la ciudad, un hombre de 60 años con canas distinguidas y una reputación intachable. «Señorita Herrera», dijo don Aurelio,
revisando los documentos que Alejandro había presentado. La situación es compleja. Él alega que nunca renunció formalmente a sus derechos paternos y que las circunstancias de su ausencia fueron temporales. ¡Temporales!, exclamó Emilia, golpeando la mesa con frustración. «Han sido 5 años». Lo sé, pero el sistema legal favorece a los padres biológicos, especialmente cuando son hombres. Necesitamos una estrategia diferente. Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Necesitamos demostrar que Alejandro no solo abandonó al niño, sino que es un hombre de carácter inestable e indigno de ser padre. Emilia pasó los siguientes días investigando la vida de Alejandro durante sus años en Europa. Lo que descubrió la horrorizó y al mismo tiempo le dio esperanza. A través de contactos comerciales de su padre, logró obtener testimonios de personas que habían conocido a Alejandro en París y Londres. Un comerciante argentino llamado Tomás Elizalde le escribió una carta devastadora. Alejandro Mendoza era conocido en los círculos de juego de París como un hombre sin honor. Perdió una fortuna en apuestas, engañó a varios socios comerciales y tuvo relaciones con mujeres casadas que causaron 2 duelos. Cuando sus deudas se volvieron insostenibles, desapareció una noche dejando facturas impagas en 3 hoteles diferentes. Pero Alejandro también se estaba moviendo. Y su siguiente jugada fue tan cruel como inesperada. Una mañana, mientras Emilia llevaba a Diego al parque, se encontraron con Alejandro esperándolos en un banco cerca de la fuente. Llevaba ropas nuevas y parecía haber recuperado algo de su antigua elegancia. «¡Papá!», gritó una voz infantil. Emilia se volvió, desconcertada, y vio a Diego corriendo, pero no hacia Alejandro, hacia otro hombre que se acercaba por el sendero opuesto. Era el doctor Joaquín Montenegro, quien había estado visitando la casa con frecuencia y a quien Diego había comenzado a ver como una figura paterna. Alejandro observó la escena con ojos calculadores. Esa tarde, su abogado presentó una moción adicional. Alegaba que Emilia había estado exponiendo al niño a relaciones impropias y que había hombres entrando y saliendo de la casa familiar de manera escandalosa. Cuando Emilia se enteró, sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo estaban atacando su capacidad como madre, estaban destruyendo su reputación como mujer. «Esto es guerra sucia», murmuró don Aurelio esa tarde. «Están jugando con tu honor para debilitar tu posición legal». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Emilia, sintiendo por primera vez que podría perder a Diego. «Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos...» Don Aurelio hizo una pausa. «Necesitamos que Alejandro muestre su verdadera naturaleza en público, que cometa un error tan grande que nadie pueda ignorarlo». La oportunidad llegó sooner than anyone expected. El próximo domingo sería la función benéfica anual en el Teatro Colón, y toda la alta sociedad de Buenos Aires estaría presente. Emilia decidió asistir con Diego, sabiendo que Alejandro no podría resistirse a hacer una escena pública. Esa noche, Emilia se arrodilló junto a la cama de Diego mientras él decía sus oraciones. El niño, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su futuro, terminó con su petición habitual: «Y que mamá nunca se vaya como se fue la mamá de Juanito del colegio». Emilia sintió que se le partía el alma. Diego ya había perdido a una madre. No permitiría que perdiera a otra. «Mamá», murmuró Diego, tomando su mano. «¿Por qué ese señor que vino el otro día me miraba de esa manera tan rara?» «¿Qué manera, mi amor?» «Como si fuera suyo». «Pero yo soy tuyo, ¿verdad, mamá?» Emilia lo abrazó con fuerza, sintiendo lágrimas calientes rodando por sus mejillas. «Sí, mi cielo, eres mío, y yo soy tuya, para siempre». Pero mientras arropaba a Diego esa noche, Emilia sabía que las promesas de los adultos a veces se rompían y que tendría que luchar como nunca antes había luchado para mantener esta. El domingo en el Teatro Colón sería el momento decisivo. Allí se definiría si el amor era más fuerte que la sangre. Y si una madre del corazón podía vencer a un padre de sangre que había olvidado lo que significaba ser padre. La ciudad entera estaría mirando, y Emilia estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluyendo su propia reputación. El Teatro Colón brillaba como una joya en la noche porteña. Era el 12 de noviembre de 1895,
y la función benéfica había atraído a lo más selecto de la sociedad argentina. Emilia llegó vestida con un elegante traje de terciopelo verde esmeralda, llevando de la mano a Diego, quien lucía su mejor traje de marinero. Los murmullos comenzaron en cuanto aparecieron en el vestíbulo. Todo Buenos Aires conocía la batalla legal que se estaba librando, y los comentarios se extendían como ondas en un estanque. «Mira, es Emilia Herrera con el niño. Dicen que el padre verdadero ha vuelto. ¿Qué clase de mujer cría al hijo de la mujer que le robó el novio?» Emilia mantuvo la cabeza en alto, sonriendo serenamente mientras guiaba a Diego hacia sus asientos en el palco familiar. Sabía que Alejandro estaría presente. Podía sentir su mirada ardiendo en su espalda. Durante el primer acto de la ópera, Diego se comportó como el pequeño caballero que Emilia había educado. Aplaudía en los momentos correctos, susurraba sus preguntas en voz baja y se mantenía fascinado por la música y el espectáculo. Fue durante el intermedio cuando ocurrió lo que Emilia había estado esperando y temiendo. Mientras paseaba con Diego por el vestíbulo, tomando aire fresco, Alejandro apareció súbitamente bloqueándoles el paso. Había estado bebiendo. Eso era evidente por el olor a alcohol y por el brillo extraño en sus ojos. «Diego», dijo con voz pastosa, arrodillándose frente al niño. «Soy tu papá verdadero. ¿Sabías eso?» El niño se refugió instintivamente detrás de las faldas de Emilia, asustado por la intensidad del extraño. «Alejandro», murmuró Emilia con voz controlada, consciente de que docenas de pares de ojos los observaban. «Este no es el lugar ni el momento». «¿No es el momento?» Alejandro se puso de pie tambaleándose. «He esperado 5 años. 5 años mientras tú le llenabas la cabeza con mentiras sobre mí». Los murmullos se intensificaron. La gente comenzó a acercarse, formando un círculo de curiosos alrededor de la escena. «Yo soy su padre», gritó Alejandro, señalando a Diego. «Ese niño me pertenece, no a una mujer que ni siquiera pudo conservar a su propio prometido». El insulto cayó como una bofetada, pero Emilia no perdió la composure. Sin embargo, algo más grave estaba sucediendo. Diego había comenzado a llorar, asustado por los gritos y la tensión. «Mamá», sollozó el niño, aferrándose a Emilia. «Quiero ir a casa». «Yo soy tu papá», rugió Alejandro, intentando tomar al niño del brazo. «Ven acá». «¡No!», gritó Diego, retrocediendo con terror. «Tú no eres mi papá. Mi mamá es mi mamá y tú me das miedo». Fue entonces cuando Alejandro cometió el error que sellaría su destino para siempre. Ebrio de alcohol y desesperación, intentó arrebatar a Diego de los brazos de Emilia por la fuerza. «¡Eres mío!», gritó, tironeando del brazo del niño. «Legalmente eres mío». Diego chilló de dolor y terror. Emilia intentó protegerlo, pero Alejandro la empujó con tal violencia que ella cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una columna de mármol. El vestíbulo del teatro se transformó en un caos. Las damas gritaron horrorizadas. Los caballeros se acercaron para intervenir, y Diego lloró desconsoladamente mientras Alejandro seguía tironeando de él. Fue don Aurelio Vázquez quien finalmente logró separar a Alejandro del niño, ayudado por otros hombres presentes. Pero el daño ya estaba hecho y había sido presenciado por la élite completa de Buenos Aires. «Señor Mendoza», rugió don Aurelio, sujetando firmemente a Alejandro. «Se está comportando como un salvaje. Esto es un escándalo». Emilia se incorporó lentamente, con sangre goteando de una herida en la frente, y tomó a Diego en sus brazos. El niño temblaba incontrolablemente, aferrándose a ella como si fuera su única salvación en el mundo. «Todos han visto», gritó Alejandro, señalando a los presentes. «Todos han visto que ese niño me rechaza porque ella lo ha envenenado contra mí». Pero nadie lo escuchaba ya. Lo que habían visto era a un hombre borracho intentando arrebatar por la fuerza a un niño aterrorizado de los brazos de la mujer que claramente lo amaba como una madre. Doña Carmen Alvear, la matrona más respetada de la sociedad porteña, se acercó a Emilia con un pañuelo para limpiar su herida. «Querida», le susurró, «todos hemos visto lo que realmente es este hombre. Nadie que haya presenciado esto podrá dudar jamás de quién es la verdadera madre de este niño». Al día siguiente, el incidente en el Teatro Colón era el único tema de conversación en Buenos Aires.
Los periódicos publicaron artículos describiendo la escena deplorable protagonizada por un hombre que se hacía llamar padre, pero actuaba como un secuestrador. Más importante aún, varias personas que habían presenciado la escena se presentaron voluntariamente ante don Aurelio para ofrecer su testimonio. Entre ellos estaba el doctor Joaquín Montenegro, quien había llegado justo a tiempo para ver el final del episodio. Su honor, declaró Joaquín ante el juez 3 días después. He sido médico de la familia Herrera durante 15 años. He visto a esa mujer criar a ese niño desde que era un bebé. He visto su amor, su dedicación, su sacrificio, y he visto también el terror en los ojos de Diego ante un hombre que dice ser su padre pero que lo trata como una posesión. El testimonio de Joaquín fue seguido por el de doña Carmen, el de don Ricardo Herrera y el de una docena de testigos más que habían presenciado la violenta escena en el teatro. Pero el golpe final llegó cuando don Aurelio presentó las cartas y testimonios que había recopilado sobre la vida de Alejandro en Europa. El juez leyó en voz alta los relatos sobre las deudas de juego, las estafas, los duelos por mujeres casadas y la cobardía demostrada al huir de sus responsabilidades. Señor Mendoza, dijo finalmente el juez, un padre no es simplemente el hombre quien engendra un hijo. Un padre es quien lo protege, lo nutre y vela por su bienestar. Usted no solo abandonó a este niño, sino que ha demostrado ante esta corte y ante toda la ciudad que carece del carácter y la estabilidad necesarios para ser padre de nadie. El martillo cayó con un sonido definitivo. La custodia permanente del menor Diego Herrera queda otorgada a la señorita Emilia Herrera. El señor Mendoza no tendrá ningún derecho de visita ni contacto con el menor. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Emilia salió del tribunal con Diego de la mano, sintiendo que por fin podía respirar libremente después de meses de angustia. Pero la verdadera recompensa llegó esa noche, cuando Diego le preguntó mientras ella lo arropaba: «Mamá, ¿ese señor malo va a volver?» «No, mi amor», le respondió, besando su frente. «Nunca más. Ahora somos solo tú y yo, para siempre». «¿Y el doctor Joaquín también?», preguntó Diego con una sonrisa traviesa. Emilia se ruborizó ligeramente. Durante los meses de la batalla legal, Joaquín había estado a su lado constantemente, brindándole apoyo no solo como médico y amigo, sino como algo más profundo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar aún. «Tal vez», susurró Emilia, «tal vez el doctor Joaquín también». Diego se durmió con una sonrisa en los labios, por primera vez en meses sin pesadillas sobre el hombre que decía ser su padre. Y Emilia se quedó junto a su cama, contemplando al niño que había transformado su mundo destrozado en algo hermoso y pleno de significado. Alejandro desapareció de Buenos Aires una semana después, tan silenciosamente como había llegado. Algunos decían que había vuelto a Europa, otros que se había dirigido al norte, hacia Bolivia o Perú. Emilia no lo supo, ni le importó. Lo único que importaba era que Diego estaba a salvo, era legalmente suyo, y que finalmente podrían construir el futuro que ambos merecían. 3 años después, era una mañana radiante de primavera de 1898. En el jardín de la casa de los Herrera, ahora también hogar de los Montenegro, se celebraba una pequeña reunión familiar. Diego, ahora de 8 años, corría entre los rosales, persiguiendo a su hermanita menor, Carmen, de apenas 2 años, mientras reía con esa alegría pura que solo conocen los niños verdaderamente amados. Emilia observaba la escena desde la galería, con una mano protectora sobre su vientre, donde crecía su tercer hijo. A los 31 años, había encontrado una felicidad que jamás había imaginado posible. Su matrimonio con Joaquín, celebrado 1 año después del juicio, había sido la culminación perfecta de una historia que había comenzado con tanto dolor. «¿En qué piensas, mi amor?», murmuró Joaquín, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. «En lo extraño que es el destino», respondió Emilia, recostándose contra el pecho de su esposo. «Si Alejandro no me hubiera abandonado, si Valentina no hubiera muerto, si Diego no hubiera llegado a mi vida, jamás habría conocido esta felicidad.
Joaquín besó suavemente su sien. Los dolores del pasado a veces son los cimientos de las alegrías del futuro. Diego se acercó corriendo, con las mejillas coloradas por el ejercicio. «Mamá, papá Joaquín, Carmencita dice que cuando sea grande va a ser doctora como papá. ¿Pueden las niñas ser doctoras?» «Las niñas pueden ser lo que quieran ser», respondió Emilia, despeinando cariñosamente a su hijo mayor. «Especialmente si tienen hermanos que las apoyen». Diego sonrió con orgullo. A los 8 años, no tenía memoria del hombre que había intentado reclamarlo 3 años atrás. Para él, Joaquín era su padre en todo sentido que importara, y la familia que habían construido juntos era la única realidad que conocía. «¿Y el bebé que está en tu panza?», preguntó Diego, tocando delicadamente el vientre de Emilia. «¿También va a poder ser lo que quiera?» «Por supuesto», rió Emilia. «Este bebé va a crecer en una familia llena de amor, igual que tú y Carmencita». Joaquín levantó a Diego en brazos. «¿Quieres que te cuente un secreto? Tu mamá es la mujer más valiente de todo Buenos Aires. Luchó como una leona para protegerte cuando eras pequeño». «¿De verdad?», preguntó Diego, con los ojos brillando de admiración. «De verdad», confirmó Joaquín. «Y por eso, cuando seas grande, vas a saber que el amor verdadero no es solo sentir cariño por alguien. Es estar dispuesto a luchar por esa persona, pase lo que pase». Esa tarde, mientras la familia descansaba en el salón después del almuerzo, llegó una carta que nadie esperaba. Era de un abogado de Montevideo, informando que Alejandro Mendoza había muerto en esa ciudad, víctima de una fiebre y la vida disoluta que había llevado. Emilia leyó la carta en silencio, sin sentir ni alegría ni tristeza, solo una especie de paz extraña, como si un capítulo doloroso se hubiera cerrado definitivamente. «¿Malas noticias?», preguntó Joaquín, notando su expresión. «No», respondió Emilia, doblando la carta y guardándola en el cajón del escritorio. «Solo el final de una historia que terminó hace mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a los niños, Emilia y Joaquín se sentaron en el jardín bajo las estrellas. El aire estaba perfumado con el aroma de los jazmines que ella había plantado el año anterior. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Joaquín suavemente. «¿De haber tomado a Diego? ¿De toda la batalla que tuviste que librar?». Emilia sonrió, tomando la mano de su esposo. «¿Arrepentirme?». «Joaquín, Diego me enseñó lo que era el amor incondicional. Me mostró que la familia no siempre viene por sangre, a veces viene por elección. Y me demostró que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y nosotros», agregó Joaquín, «somos la prueba de que los finales felices existen, incluso después de las tormentas más terribles». En la habitación de arriba, Diego se había despertado por un momento y miraba por la ventana hacia el jardín donde sus padres conversaban bajo la luz de la luna. No entendía todas sus palabras, pero sí comprendía el amor que se profesaban, el mismo amor que le daban a él y a su hermana cada día. Se volvió a dormir con una sonrisa, soñando con el futuro brillante que sabía que lo esperaba. Un futuro construido sobre la base sólida del amor verdadero, el sacrificio noble y la inquebrantable determinación de una mujer que había elegido ser madre con el corazón, y había demostrado que esa era la maternidad más poderosa de todas. La historia de Emilia y Diego se había convertido en leyenda en Buenos Aires. Se contaba en los salones elegantes y en los mercados populares por igual. La historia de la mujer que había transformado la traición en triunfo, el abandono en amor y la desesperación en esperanza. Y cuando las niñas jóvenes de la ciudad enfrentaban sus propias decepciones amorosas, sus madres les susurraban: «Recuerda la historia de Emilia Herrera. A veces, cuando perdemos lo que creíamos que queríamos, el universo nos está preparando para algo mucho más hermoso. Una historia increíble de coraje y amor. Ahora, quiero saber tu opinión. Comenta abajo, ¿cuál fue la escena que más te emocionó o te enfureció?». Queridos hermanos, antes de despedirnos de esta hermosa historia de amor, perdón y redención, los invito a unir sus corazones en oración. Si esta historia tocó su alma, si sintieron la presencia del amor verdadero que todo lo vence, acompáñenme en este momento de gratitud y bendición. Cerremos los ojos, abramos nuestros corazones y elevemos juntos nuestra voz al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia que nos recuerda que tu amor es más fuerte que cualquier traición.
más profundo que cualquier dolor y más duradero que cualquier circunstancia. Así como Emilia encontró la fuerza para transformar el abandono en amor maternal, así como Diego encontró una familia en el corazón generoso de quien lo acogió, así tú, Señor, nos acoges a nosotros cuando estamos perdidos y necesitados. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada persona que escuchó esta historia. Si alguien está pasando por momentos de dolor, dale la fortaleza de Emilia. Si alguien se siente abandonado, muéstrale que tú nunca lo abandonas. Si alguien necesita encontrar el verdadero amor, guíalo hacia ti, que eres la fuente de todo amor verdadero. Ayúdanos a ser como Emilia, valientes en la adversidad, generosos en el perdón y firmes en la protección de los más vulnerables. Que podamos ver en cada niño necesitado la oportunidad de ser tus manos y tu corazón en la tierra. Bendice a las familias que se forman por elección y no solo por sangre, porque tú mismo nos elegiste para ser tus hijos adoptivos por tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que nos enseñó que el amor verdadero es aquel que se sacrifica por otros. Amén.